Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Y muchas gracias. Hola, sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Y esta noche estamos muy agradecidos con Dios. Y de verdad, solo Dios permite así podamos reunirnos y todos juntos podamos escuchar la palabra de Dios y también podamos recibir el corazón del siervo. Sí, sean todos bienvenidos al culto de la tarde y ya anocheciendo y Dios mediante podamos también poder escuchar la palabra, poder recibir en nuestro corazón y así de esta manera también podamos encontrar en Cristo nuevas esperanzas para nuestras vidas. Sí, hermanos, esta noche también podemos agradecer y Dios este tiempo ha permitido en Estados Unidos se pueda realizar el CLF y de verdad y todo este tiempo que se ha podido compartir en Estados Unidos el CLF y Pastor Oxapar podía tener gran agradecimiento, allá podía recibir también y algunas menciones y de verdad Dios está trabajando en aquel país y esperamos que también de esta manera así pueda seguir trabajando en todos los países, ¿no? Acá en Bolivia también podamos seguir expandiendo este evangelio y de la manera que hasta ahora se está trabajando, podamos seguir, ¿no? Y Dios también quiere bendecir el país de Bolivia y hermanos, podamos trabajar juntos, ¿no? Por este país y también juntamente con los siervos acompañando y de verdad Dios va a bendecir nuestras vidas, hermanos. Vamos a iniciar el culto de la tarde, vamos a empezar alabando himnos y para esto vamos a invitar al hermano Deimar, quien va a dirigirnos en la alabanza.
Sí, muy buenas noches tengan todos los hermanos. Eh, para comenzar con las alabanzas, vamos a comenzar con el himno número 195. Himno número 195, ven amigo al dulce Jesús. ¿Sí? Sí, sí. Y vamos a comenzar. Eh, no, ya. Dos, tres, ¿sí? Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor harás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela regresa a redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. ¿Sí? De verdad, ¿no? Tan benditos somos por poder ir a Él, ¿no? A nuestro dulce Señor Jesucristo. ¿Sí? Como siguiente himno vamos a cantar el himno número 94. ¿Sí? Busquemos en nuestros himnos un himno número 94, Tierra de Palestina. Sí, vamos a comenzar. Dos, tres. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, donde su trono se derramó. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado
que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable donde tu sangre se derramó. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Y hermanos, en esta noche hasta aquí vamos a alabar. Sí, hermanos, muchas gracias. Y esta noche, hola. Sí, esta noche también, y queremos también glorificar a Dios. Y de verdad, en nuestras vidas continuamente está trabajando y permitiendo y su gracia para con nosotros desde muy tempranos, ¿no? Podemos también experimentar su gracia, experimentar el trabajo de Dios en nuestras vidas. Sí, este tiempo también vamos a invitar a los hermanos que puedan testificar. Vamos a tener 2 testimonios. Vamos a invitar primeramente al hermano Carlos Heredia, quien también va a hablarnos, va a testificar acerca de la gloria de Dios en su vida, acerca del trabajo de Dios. Sí, vamos a escuchar al hermano Carlos Heredia. Sí, adelante, hermano. El día de hoy fui invitado para hacer un testimonio de lo que la vida me dio a través del Señor, cómo ha trabajado el Señor en mi vida, para lo cual me voy a dar un pequeño lapso para leer un pedazo de un verso de la iglesia, de la Biblia, que da testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida en este último tiempo. Me voy a Salmos número 103. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es que sana todas tus dolencias, Él es rescata del hoyo tu vida, Él es que corona de favores y misericordias, Él sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para ira y grande en misericordia. Bueno, hermanos, en este último tiempo he recibido tantos beneficios como también problemas, dificultades, pero en la grandeza del Señor, todo a la final el Señor sabe cómo va a ayudarnos, cómo nos va a llevar adelante. Hace unos 3 meses perdí a mi padre, se fue al cielo, está con el Señor, recibió la salvación y a partir de ahí empezaron muchos problemas en mi hogar. Mi hermano no sé, se volvió muy prepotente, muy
muy altanero. Tuve muchos problemas con mi hermano y llegamos a muy feas situaciones con él, pero gracias a la participación y la consulta con mi diácono, eh, tuvimos oración y a través de la oración es que con el tiempo de, no sé, en un mes, yo no pensaba que iba a cambiar, pero a través de la oración, él cambió, él ahora ya se lleva bien conmigo, quiere conocer la iglesia. Yo participo mucho tiempo ya acá en la iglesia, pero pese a la pérdida de mi padre, pensaba que todo estaba ya perdido. Él era el guía de la casa, pero a partir de su partida todo cambió, todo cayó, estaba muy mal. Y también mi madre también se encuentra muy enferma, muy mayor, pero a través de la oración es que mi madre ahora también participa conmigo en la iglesia. Mi hermano también se lleva ya bien conmigo y todo fue a base de oración, a base de mucha fe y me siento muy agradecido con la iglesia porque gracias a la iglesia de las Buenas Nuevas es que tuve la guía y salgo adelante y bueno, tengo también la satisfacción de salir adelante en mi vida personal y, y más que todo estoy agradecido porque tanto mi madre como mi hermano hayan cambiado gracias a la oración y podamos salir adelante y tal vez en un futuro muy cercano también pueda traerlos a la iglesia y que puedan participar con nosotros de todo lo que es la palabra y salir adelante porque la palabra del Señor es vida para todos. Nosotros, si la palabra del Señor no tenemos guía, Él es nuestro guía y los que así lo comprendemos como cristianos, tenemos ese favor y tenemos esa alegría. Así como todo nos ayuda, también algunas veces nos llama la atención, pero el jefe nunca nos deja solos. Nosotros siempre salimos adelante y nos llena la vida, nos saca hacia adelante y pese a la pérdida de mi padre, yo sé que Él está en el cielo y que un día voy a estar con Él. Y mientras yo esté acá y tenga el beneficio de la iglesia, yo voy a ser muy feliz y voy a salir adelante. Y bueno, hermanos, les puedo decir que nunca dejen la palabra, nunca se olviden de la palabra, nunca la dejen a un lado porque la palabra del Señor, la Biblia, es lo que nos guía y los que nos saca adelante. Entonces, eso es lo que yo les podría decir, hermanos, en este día y que Dios les colme de bendiciones y sigamos adelante en lo que es el trabajo del Evangelio. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermano. Y de verdad Dios está trabajando en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los hermanos. Y estamos muy agradecidos con Dios y de diferente forma nos está mostrando y su gloria y su gracia para con nosotros. En mi vida personal, de igual manera, ¿no? Muchas veces viene el desánimo, viene la tristeza en mi corazón, pero cada día puedo experimentar cómo Dios y mediante la palabra va fortaleciendo mi corazón. Sí, muchas gracias, hermano. Y este tiempo también queremos invitar a una hermana que está acá en la iglesia de voluntaria. Ella también este tiempo está pasando acá con los voluntarios, está viviendo con el pastor y recibiendo la guía del siervo. Y vamos a escuchar un poco de cómo Dios está trabajando en su vida y siendo voluntaria. Ella es una hermana de la ciudad de Caranavi. Vamos a recibirla y vamos a escuchar y cómo Dios este tiempo y le permite pasar acá en la iglesia y cómo Dios también trabaja en su vida, ¿sí? Adelante, hermana Jimena Alavi. Ah, Buenas noches, sí, hermanos, hermanas. Eh, Voy a compartir un poco de mi testimonio, ¿no? Am, yo soy de la ciudad de Caranavi y viviendo en Caranavi, ¿no? Yo tengo todo así, lo que quiero, así, todo lo que
O sea, no me hace falta nada, sino tengo todo lo que quiero. Pero eh, muy en el fondo de mi corazón yo sufría mucho. ¿Por qué? Porque no conocía el gran amor que me tiene Dios a mí, así. Porque yo normalmente yo escuchaba así las prédicas, ¿no? Seminarios, conferencias así, ¿no? Del pastor Tupal, de los otros pastores, así. Pero mi corazón estaba vacío, así, ¿no? Había mucha tristeza, así, porque yo escuchaba mucho mi pensamiento, así. Yo no puedo, yo no sé, así. Y yo solamente sufría así en mi corazón. Solamente había dolor y tristeza en mi corazón, así. Pero ese tiempo de voluntaria, ¿no? Dios me permitió tener así comunión con misionera, así. Misionera que es como una mamá, así, espiritual. Sí, como había un tiempo que la misionera se fue con el pastor fueron a Pando y yo hice, ¿no? Algo que sé y todos querían, o sea, que querían. Yo en Caranavi preparo tortas, ¿no? Y todos me decían, enséñame así, prepararemos así. Y yo, está bien así. Pero yo no me di las consecuencias, ¿no? De qué es lo que iba a pasar así. Y llegando misionera de Pando, ahí fuertemente me exhortó, ¿no? ¿Por qué tú haces así? Tú destruyes la iglesia así. O sea, muy fuerte. Y como yo nunca había recibido así una exhortación por parte de los siervos, y eso era muy doloroso para mí, pero en verdad era muy cierto así. También misionera me decía, tú vas a volver lo mismo que viniste de Caranavi, así. Vas a venir lo mismo, así. Y, y esa parte me llegaba mucho dolor, ¿no? Porque yo en Caranavi sufría mucho. Y yo no quería volver hacia Caranavi, así teniendo esa misma mentalidad, así, y sufrir así. Yo no quería. Entonces, más tarde tuve la comunión con misionera. Y, y ahí me decía, ¿no? Tú aceptas mucho tu pensamiento, tú no crees en la palabra, me decía. Tú no crees en la palabra, por eso tú sufres. Me decía, tú te crees que eres buena, pero en ti solo hay la maldad, así. Tú eres una mujer adúltera, tú eres así, todo así. Y la verdad, pensando, y era verdad así, porque yo soy así realmente, Jimena es así. Pero, ¿y qué es lo que me decía? Pero Dios te ama mucho, porque Dios te dio la salvación, así, y mi corazón se ponía feliz así, porque yo siendo así una adúltera, miserable, todo, ¿no? Todo lo, todo lo malo, ¿no? Pero así Dios me ama, así. Y yo sentía mucha felicidad así en mi corazón, así, porque Dios me ama mucho, a pesar de que yo soy así, todo, ¿no? Pero Dios me ama mucho, así. Yo sentía así mucha felicidad en mi corazón, así. Y también este tiempo, como tenemos todo horario, ¿no? Horario, para todo hay horario. Y, y muchas veces yo chocaba así con el horario, así. O hermanas me exhortaban así, me decían, tú tienes que ser más rápida, tú tienes que hacer eso, así. O mejorar, así. Y, y esa parte también a mí me chocaba, ¿no? Pero misionera, ¿qué me decía? Dios te ama mucho, así. Porque mediante esas personas, Dios te habla así para que tú seas mejor, así. Entonces ahí también podía yo sentir agradecimiento así por las hermanas así que me exhortaban, así que me llamaban la atención, así. Y también como en este tiempo estoy en el área de email, ¿no? Yo siempre he tenido así miedo, así como de salir, así como ahora tengo mucho
tengo mucho miedo, estoy temblando así, ¿no? Ah, pero aquí, ¿qué me enseña así? A desafiarme así, ¿no? Y también en el área de email, así, aprender más así, y a pensar sobre todo así, a pensar más así, porque muchas veces yo quiero hacer así como robot así. Me dicen algo, entonces yo lo hago así, pero aquí me dice, piensa más así, no seas como robot así. Y una palabra que quisiera compartirles, está en el libro de San Marcos 9:23. Y dijo Jesús, si puedes creer, al creer, todo es posible así. Yo, como siempre he sido dominada así por mi pensamiento, yo nunca creía así en la palabra así. Siempre la palabra lo escuchaba, pero no creía así profundamente. Entonces, esa palabra, ¿no? Me llega mucho al corazón. Si crees, todo es posible así. Como yo vine de voluntaria 3 meses, entonces ya se está acabando mi tiempo así. Y yo solamente pido, ¿no? Sus oraciones a los hermanos y que Dios me permita quedarme un tiempo más aquí así, ¿no? Para que, si Dios permite, me va a permitir así que mi madre me deje quedarme aquí en la iglesia así, con más tiempo, porque la iglesia me ayuda mucho así, en mi vida espiritual así. Muchas gracias, eso es todo. Sí, muchas gracias, hermana. Y cuando Dios quiere trabajar en nuestras vidas, y de verdad, Satanás quiere interrumpir con más ganas, ¿verdad? Y de verdad, vamos a luchar contra Satanás, ¿no? Dios va a guardar nuestra vida confiando en Dios. Vamos a poder seguir avanzando en este camino. Sí, agradecemos a la hermana por el testimonio. Y esta noche ya, antes de escuchar la palabra mediante el siervo, vamos a preparar nuestros corazones. Y para esto vamos a presentar dos especiales que nos va a deleitar el Colegio Cesori de Paraguay. Dos alabanzas. La primera, Give Thanks, y la segunda, Gracia Admirable. Sí, vamos a recibir al Colegio Cesori con fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias al Colegio Cesori por deleitarnos con tan hermosas alabanzas y de verdad por la gracia de Dios podemos ser partícipes y poder escuchar las alabanzas y delante de Dios. Agradecemos al Colegio Cesori y esta noche ya vamos a pasar al tiempo de la prédica. Para esto vamos a invitar a Evangelista Adán Paco, quien nos va a compartir la palabra. Sí, adelante, Evangelista, lo escuchamos. Misericordia de Dios y nos permite una vez más poder encontrarnos. ¿Sí? A través de esta plataforma podemos estar juntos en esta noche. Y es una gran bendición, en verdad, ¿no? Para nuestra vida poder estar juntos y de esta manera poder tener este tiempo para poder compartir la palabra del Señor. Sí, entonces en esta noche, por favor, les invito, vamos a ver el libro de Génesis. Y el libro de Génesis, vamos a ver. Génesis capítulo 2. El libro de Génesis capítulo 2. Y el versículo 1, voy a dar lectura. Y Génesis capítulo 2, el versículo 1. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta el versículo 3 he leído. Y para mí es una gran oportunidad, una gran bendición el poder estar, ¿no? Y juntos a ustedes en esta noche. En verdad Dios nos encamina y nos permite de esta manera poder reunirnos a través de esta plataforma Zoom. Asimismo, ¿no? Nuestros hermanos que nos están presentes a través del Facebook, ¿sí? Las redes sociales Facebook, también a través de Jerusalén Radio nos están sintonizando, ¿sí? En las diferentes provincias, en este caso Chulumani, Asunta, Rurrenabaque, ¿sí? En Surani, allá en Quime. Y en verdad es una bendición para nosotros. Dios, a través de la promesa al siervo, permitió que puedan establecerse, ¿sí? Las repetidoras de radio en diferentes lugares de Bolivia. Y nosotros estamos orando al Señor para poder continuar, ¿sí? Con las repetidoras. Queremos colocar en otras provincias, también en otras comunidades. Y de esa manera queremos llegar a toda la ciudadanía de Bolivia. Queremos que todas las personas de Bolivia puedan tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. En verdad, cuando una persona recibe la salvación y puede tener, ¿sí? Gozo dentro de su corazón, puede tener la alegría, puede ver exactamente, ¿no? El trabajo de Dios en su vida. Y yo puedo agradecer por eso, ¿no? Y al Señor por todo lo que Él nos permite. Y ustedes participaron en el culto con el pastor Oxopar esta mañana, bueno, en la tarde, ¿no? Y de una manera tan sencilla, el siervo de Dios compartía el Evangelio y a cada persona, a todos los participantes quienes estaban presentes ahí en la iglesia, y asimismo, no todos los que nosotros hemos podido presenciar a través de las redes sociales, y ha sido una gran bendición para nuestra vida. En verdad, nosotros no teníamos la capacidad, ni siquiera la oportunidad para poder ir al reino de Dios, pero a través de la misericordia de Dios,
su gracia nosotros hemos podido, ¿sí?, hallar esa oportunidad para estar delante del Señor. Y como Romanos claramente dice, ¿no?, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no teníamos opción, no teníamos, ¿sí?, una oportunidad. Y ya sea por nuestra obra o por nuestra voluntad, de ninguna manera teníamos la oportunidad de poder ir al reino de los cielos. Pero Dios, a través de su misericordia, a través de Jesucristo, Dios nos encaminó y nos permitió esa gracia de una manera tan sencilla, ¿sí?, de una manera gratuita, ¿sí?, como dice Romanos, ¿no?, 3:24, siendo justificados gratuitamente, ¿sí?, por su gracia. Verdaderamente es una gran bendición para nosotros, ¿sí? Para nosotros es una gran bendición. El hecho de que nosotros tenemos la seguridad de poder entrar al reino de los cielos es una gran bendición, ya que por nuestra obra, nuestra capacidad, nunca hubiéramos logrado, ¿sí?, tener esa oportunidad o tener esa seguridad. Yo voy a ir a la vida eterna. Porque siempre el pecado estaba encaminando y nos condenaba. El pecado siempre ha hecho que nosotros vivamos y una vida tan miserable. Pero Dios, a través de su misericordia, nos encaminó y nos permitió el evangelio. Hoy día exactamente podemos decir nosotros, ¿sí?, nosotros somos justos, santos y perfectos. No por nuestra capacidad, no por nuestra obra, sino a través de la sangre de Jesucristo. Así como Dios permitió el evangelio a través de Jesucristo, también este tiempo, ¿sí?, permitió el evangelio que pueda expandirse a través de diferentes medios de comunicación. Estamos agradecidos, ¿sí?, porque a través de este medio de comunicación, Jerusalén Radio, este tiempo se está anunciando el evangelio. Estamos llegando a diferentes hogares de las diferentes provincias. Muchas personas están escuchando la palabra y eso a nosotros nos llena de alegría, esperanza. Sí, es verdad. Y hacer la transmisión de radio tiene costo, pero no tiene costo el alma, el espíritu de una persona. No tiene un costo que una persona reciba la salvación, no tiene un precio. Por eso Romanos, ¿no?, nos indica, fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Dios de una manera gratuita nos permitió el evangelio de la salvación. De una manera sencilla, Dios nos permitió la entrada al reino de los cielos. Yo creo que nadie pagó, ¿sí o no?, por la salvación. Nadie. Porque ya Cristo de antemano había cancelado el precio de nuestra maldad. Por eso nosotros hemos llegado a ser la bendición delante del Señor. A través de las emisoras Jerusalén Radio, y podemos llegar a las diferentes provincias y invirtiendo, ¿no?, las ofrendas, la oración de los hermanos. De esa manera nosotros podemos establecer radio. Gracias a la repetidora que Dios nos permite a través de la radio, muchas personas pueden glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de la radio puede llegar el evangelio a sus corazones. Puede llegar la esperanza en el corazón de cada uno. De esta manera Dios nos bendice. Hermanos, en verdad es una gran bendición, ¿sí?, tener una emisora, transmitir, compartir. Y una manera muy sencilla de poder llegar a muchas personas. Yo espero que cada uno de ustedes, ¿no?, pueda disfrutar, deleitarse a través de la palabra del Señor. Aunque de muchas maneras no podemos vernos, tal vez no podemos encontrarnos con algunos hermanos, tal vez ni nos conocemos, ¿sí?, de manera personal. Pero a través de la sangre de Jesucristo nosotros somos una familia. ¿Es verdad? A través de la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser mi hermano, ¿verdad? Sí, somos de diferente carácter, tenemos diferente cara, tenemos diferentes apellidos, pero tenemos la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo hace que nosotros seamos uno.
El amor de Jesucristo nos ha unido. Por eso somos hijos de Dios. Dios nos llama hijos. No porque nosotros algo bueno hemos presentado a Dios, sino únicamente porque la sangre de Cristo se estableció en nuestro corazón a través de su misericordia. Por esa razón somos aceptos delante del Señor. Eso es en realidad, ¿no?, la gran bendición que Dios nos permite. Nos da su gracia, nos permite su misericordia y de esa manera nos permite vivir este tiempo. ¿Sí? Sí, es verdad, algunos hermanos también partieron, pero Dios nos permite todavía este tiempo. Mientras Dios nos permite el tiempo, la vida, y nosotros vivamos dentro de este camino con agradecimiento, alabando y glorificando al Señor. Es verdad, sí, tenemos diferentes tipos de situaciones, nos acontece diferente tipo de problemas, así como testificaban, ¿no?, los hermanos. Pero Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Dios siempre está proveyendo todo lo necesario. ¿Es verdad? Dios siempre está permitiendo. Eso es, en verdad, el privilegio de ser hijo de Dios. Por más que tenemos la dificultad, tenemos la enfermedad, tenemos los problemas, pero tenemos la seguridad. Dios está con nosotros. Cuando una persona sabe que Dios está con nosotros, entonces tiene la seguridad. A ese Dios me va a ayudar. Ese Dios me va a encaminar. Ese Dios me protege. ¿No es verdad? Así, de esa manera Dios nos da esa seguridad. Hermanos, la Biblia nos indica, ¿no?, el versículo 1. Fueron pues creados, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La Biblia dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Verdaderamente Dios exactamente pudo acabar. Acabó todo lo que empezó, ¿verdad? O dejó a medias. Dios acabó todo, ¿verdad? Todo lo que Él propuso en su corazón, acabó. A todos los animales conforme a su corazón, Dios creó. El planeta, esta tierra, ordenó conforme a su voluntad y lo acabó. ¿Es verdad? Dios también, mirando, teniendo un corazón para crear al hombre, lo creó perfectamente y lo estableció. Dios no dejó a medias ningún trabajo, todo hizo perfecto. Dios lo ordenó de toda manera. Por eso, cuando Dios vio todo su trabajo satisfactoriamente, entonces Dios tuvo la satisfacción. Ahora sí voy a descansar. ¿Es verdad? De esa manera, el día séptimo entra en el día de reposo. ¿Usted cree que Dios hubiera reposado si es que no hubiera terminado su trabajo? Yo creo que no, ¿verdad? Hubiera continuado, ¿sí o no? El día octavo, ¿verdad? Hubiera continuado el día noveno. Pero Dios acabó en el día séptimo, en el día sexto, y el séptimo ya reposó. ¿Por qué? Porque ya Él vio. Todo lo necesario ya fue hecho. Todo lo que necesitaba ya fue establecido. Eso era en verdad y lo que Dios quería hacer. Hermanos, en nuestra vida también, Dios nos salvó perfectamente. Dios ha hecho su obra perfectamente en nosotros. Amén. O alguien Dios le salvó hasta medias, 80%. La palabra dice, ¿no? Perfectamente, ¿verdad? Dios ha hecho su obra perfectamente en nosotros. Por eso nosotros podemos y glorificar, podemos alabar a Dios, porque de una manera perfecta Dios ha hecho su obra en nuestra vida. Por eso nosotros podemos estar muy agradecidos al Señor por su gracia, por su misericordia, por todo lo que Él ha preparado para nosotros. La palabra nos indica por eso. El verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. De toda la obra que Dios ha hecho, reposó. El verso 3.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó cuando acabó su obra. Dios reposó cuando perfectamente terminó su trabajo. Hermanos, de esa manera Dios hizo su trabajo perfectamente en nuestra vida. Perfectamente Dios ha hecho su obra. Hermanos, nosotros somos perfectos delante del Señor. Nosotros perfectamente podemos ver el trabajo de Dios en nuestra vida. Perfectamente nosotros podemos ver de qué manera Dios ha establecido su obra en nuestro corazón. Dios no ha trabajado de una manera a medias, sino Dios ha hecho perfectamente su trabajo. Amén. De una manera perfecta Dios ha hecho su trabajo. En nuestra vida perfectamente Dios ha encaminado. Perfectamente Dios ha hecho nuestra vida. Por más que cada uno de nosotros mostremos diferentes defectos, tengamos diferentes defectos, ¿es verdad? Entre la iglesia, los hermanos, cada uno tiene su defecto. Pero muy importante es cómo Dios me ha hecho a mí. Sí, es verdad, yo tengo muchos defectos. Cuando yo me miro a mí mismo, tengo mucha esperanza, ¿sí o no? Cuando yo me miro a mí mismo, únicamente tengo desesperanza, ¿sí? Ay, ¿cómo Dios puede haberse fijado en mi persona? ¿Sí? Ay, ¿por qué Dios me tiene en la iglesia? Ay, ¿por qué Dios me trae aquí? ¿Por qué Dios me permite? Ay, yo no tengo la fe. Soy una persona incrédula. Constantemente sale de mí eso. ¿Por el hecho de que constantemente Satanás va mostrándome? Ay, tú, Dios te dijo, Dios te ha hecho perfecto, pero en tu vida no hay nada de perfecto. ¿Cómo puedes decir tú que hay la perfección en ti? ¿Cómo tú te engañas? Si es verdad, Satanás de esa manera habla en mi vida. No sé si a ustedes habla de esa manera, ¿sí? Pero a mí siempre me está hablando. Ay, ¿cómo tú dices que tienes la fe? Mira, tienes esta situación, no crees. ¿Cómo dices que tienes la fe? ¿Sí? ¿Cómo dices que eres hijo de Dios si Dios no te ayuda en este tiempo cuando tú tienes este problema? Tú estás orando al Señor, pero Dios no te responde. Parece que Dios no está contigo. Creo que Dios se molestó porque tú no oraste muy bien. Creo que Dios no está contigo porque tú le fallaste en esta parte. Siempre Satanás está mostrándome, ¿sí? Mis defectos. Siempre Satanás me está mostrando mi corazón, mi estado. Si yo verdaderamente inclino mi corazón a la palabra de Satanás, entonces voy a vivir con esperanza o sin esperanza. Si yo escucho la voz de Satanás que constantemente me muestra mis defectos, difícilmente voy a tener esperanza en mi vida. Siempre voy a pensar y siempre voy a creer, ay, Dios no me hizo perfecto, ¿sí? Ay, Dios no trabajó perfectamente en mí. Ay, Dios se olvidó de esta parte en mi vida. Entonces en mi corazón, lo único que va a surgir es la desesperanza. Pero la Biblia, el versículo 3, nos indica, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La Biblia, ¿qué dice? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Toda la obra que Dios ha hecho para conmigo, lo ha hecho de manera perfecta. Todo el trabajo que Dios se ha decidido, se ha propuesto hacer para conmigo, ¿lo ha hecho perfecto o imperfecto? Perfecto, ¿sí o no? Perfecto. Dios ha hecho perfecto. Por eso Dios, cuando vio todas las cosas hechas perfectas, entonces entró en el reposo.
¿Qué significa? Cuando Dios entró en el reposo, también Dios me dio el reposo. ¿Es verdad? Ya, tu vida, Adán, ya está todo hecho. Entonces, ¿hay algo de qué preocuparse? ¿Algo de qué añadir? No, porque ya está hecho todo perfecto ya. Él lo ha preparado todo. ¿Es verdad? Él lo ha hecho perfectamente todo. Pero cuando yo dejo a un lado la palabra de Dios, entonces me veo imperfecto. Cuando yo me veo imperfecto, entonces busco una manera para poder perfeccionar. Cuando busco una manera para perfeccionar, ¿qué surge en mi corazón? ¿Esperanza o desesperanza? Desesperanza, ¿sí o no? Porque no puedo solucionar un pequeño problema, luego ¿qué surge? Automáticamente viene, ¿sí? ¿Qué viene? ¿Qué voz viene? Tú no puedes hacer nada. Mejor vete nomás, solamente sirves para estar con los cerdos, ¿sí o no? Vete nomás a vivir allá. Mejor empieza, ¿no? Un camino diferente, porque este camino no es para ti. Busca otra oportunidad, ¿sí? Tú no naciste para este camino, tú naciste para ser libre en el mundo. Satanás de esa manera me impulsa, ¿sí? Satanás de esa manera hace que mi vida espiritual únicamente ande en el mundo que se llama desesperanza. Cuando yo doy más credibilidad a lo que es, ¿sí?, mi pensamiento, mi razón, mi opinión, difícilmente puedo conectarme con el corazón de Dios. Difícilmente puedo saborear la voluntad de Dios, la palabra de Dios, difícilmente puede encaminar mi vida. Durante todo ese tiempo Dios nos enseña, juntamente con los hermanos aquí en la ciudad de Caranavi. Entonces constantemente Dios nos enseña, avanza. Pero Dios, avanza, pero avanza. Ya está provecho, ya está hecho. Entonces, únicamente ¿qué me toca hacer? Avanzar, ¿sí o no? Si yo miro la situación, difícilmente voy a poder avanzar. Si yo miro mi condición, difícilmente voy a poder avanzar. Cuando yo me miro a mí mismo, siempre me veo, yo no tengo la fe. Pero cuando yo me veo a través de la palabra de Dios, entonces puedo verme. Verdaderamente Dios ha establecido la fe dentro de mi corazón. Exactamente Dios ha establecido su promesa dentro de mi corazón. Y la palabra exactamente me dice, tú eres santificado, tú eres perfeccionado. Entonces, de esa manera puedo ver, verdaderamente Dios me ha hecho perfecto, ¿sí? Aunque Satanás me dice, tú no eres perfecto. Pero Dios a través de la palabra me dice, tú eres perfecto. Muy importante es, ¿no?, dentro del corazón poder ver, yo voy a inclinarme al corazón de Dios o voy a inclinarme a mi propio corazón. Si yo me inclino al corazón de Dios, entonces a través del corazón de Dios yo voy a tener esperanza, voy a vivir con esperanza. Pero si yo inclino mi corazón a mi propio corazón, solamente voy a tener lo que se llama desesperanza. Yo soy agradecido porque Dios un día me hablaba, ¿sí?, a través del libro de Jeremías. Si ustedes tienen Jeremías, busquemos. Jeremías capítulo 1. Y Jeremías capítulo 1, el versículo 5. Jeremías capítulo 1, el versículo 5. Ya la palabra del Señor dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta las naciones. Ya la palabra del Señor nos indica, ¿cuándo Dios me conoció? ¿Cuándo Dios me santificó? Ya, Dios me conoció cuando yo me entregué al Señor. Así es, ¿verdad? ¿Cuándo Dios me conoció? Dios me conoció antes, dice, antes que me formase en el vientre. ¿Cuándo Dios me santificó?
cuando yo confesé mis pecados al Señor, ¿es verdad? ¿Cuándo Dios me santificó? Dios me santificó antes que yo naciera en este mundo. Así está escrito, ¿verdad? Ya, Jeremías capítulo 1, el verso 5 exactamente nos indica. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Eso habla la palabra. Adán, antes que tú te formes en el vientre, yo te conocí. ¿Ya es verdad o no es verdad? Sí, Dios me conoce, sí, me conoció antes que yo le conociera al Señor, ¿es verdad? Yo recién, sí, el año 2001 recién yo conocí el amor de Dios. Pero el amor de Dios, ¿cuándo fue dado para mí? ¿Cuándo Dios dio su amor por mí? Antes que yo me formase, ¿sí o no? Antes que yo naciese, Dios ya me había hecho perfecto. Pero durante todo ese tiempo que yo siempre he vivido creyendo, yo soy pecador, soy sucio, Señor, perdona mi pecado. Durante todo ese tiempo he vivido ignorando la Escritura, porque no sabía la palabra. Simplemente creía a Dios a mi manera, a mi forma. Pero Dios de antemano ya Él había establecido su pacto para que yo tenga la santificación, la perfección y sea hijo de Dios. Pero yo mismo desconocía. Por eso para mí, yo conocí al Señor el año 2001. Simplemente era eso, mi punto de vista. Yo tenía un tiempo, pero Dios me conocía mucho más antes. Eso es una gracia, una gran bendición. Hermanos, Dios, ¿cuándo nos conoció? ¿Recién? ¿Recién está conociendo a los demás? A medida que va saliendo sus defectos, recién va conociendo a Dios. Ay, me arrepiento, ¿por qué? Uy, le llamé a este fulano, me equivoqué. ¿Así Dios dice? Ay, pensé que era diferente este fulano. ¿Así habla Dios? No. Ya perfectamente Dios nos conocía antes, ¿sí o no? Cuando sale un defecto nuestro, ya Dios sabía que iba a salir ese defecto. Por eso Dios de antemano mandó a su Hijo Jesucristo para que a través de Jesucristo nuestra vida sea perfecto delante del Señor. Eso Dios ha hecho por nosotros. Pero nosotros durante mucho tiempo hemos vivido creyendo nuestro pensamiento y la conciencia constantemente iba acusando. Ay, tú eres sucio, tú eres maldito, tú no mereces este camino, tú no mereces estar aquí. Dios no te quiere, Dios no está contigo porque tú vives de esta manera. Siempre Satanás ha estado mostrando nuestra condición. Cuando Satanás muestra nuestra condición y nosotros le creemos, entonces en nuestra vida solamente se manifiesta la amargura. Ay, es verdad. Si yo soy defectuoso, por eso yo voy a dejar nomás este camino. Y yo no sirvo para ser cristiano. Yo no sirvo, me equivoqué. Yo pensé que iba a seguir al Señor, pero me equivoqué. Hoy en día mejor voy a dejar este camino porque este camino no es para mí. Por eso muchas personas, muchos cristianos hoy en día, al mirar su condición, únicamente buscan el distanciarse nada más. En lugar de poder buscar la misericordia del Señor, la persona busca únicamente distanciarse de la misericordia del Señor. Hermanos, Dios ha creado perfectamente su obra. Dios ha hecho perfectamente su trabajo. Por eso dentro del corazón de Dios, Él ha hecho el reposo. Para que todos aquellos que puedan considerar Dios ha hecho su obra perfecta, pueda tener el descanso, el reposo. Por eso la palabra del Señor nos llama. Tú que estás cansado, tú que vives cargado, ven a mí y yo te haré descansar. El corazón puede descansar, el corazón puede vivir contento y con esperanza cuando deje su pensamiento, deje su camino y se encuentra con el corazón de Cristo. De esa manera, conectándose con el corazón de Jesucristo, puede vivir una vida reposo.
una vida con esperanza. La persona puede vivir gozoso delante del Señor. Dios ha hecho perfectamente su obra en nuestra vida, hermanos. Dios no se ha equivocado para poder llamar y permitir el Evangelio en su vida. Perfectamente Dios ha trabajado en nuestro corazón, en nuestra vida. Jamás Dios se ha equivocado para con nosotros. Él ha preparado todas las cosas perfectas y nosotros somos perfectos delante del Señor, no por nuestra obra, no por nuestra capacidad, sino por medio de su misericordia. A través de la misericordia de Dios, nosotros somos perfectos. Vamos a leer el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El versículo 1, vamos a leer. Romanos capítulo 8, el verso 1, dice la palabra: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿yo estoy en Cristo Jesús o no estoy en Cristo Jesús? Si yo estoy dentro de Cristo Jesús, yo estoy en Cristo Jesús, significa que no hay ninguna condenación. Significa yo vivo protegido ¿por quién? Por Cristo. Yo vivo una vida libre a través de Jesucristo. El versículo 33 vamos a leer. Romanos capítulo 8, el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios me escogió. ¿Quién acusará? Él me justificó. Amén. Él me justificó. Él me perfeccionó. ¿Quién puede acusar? Si Él me perfeccionó, no hay la condenación, no hay otro ser mayor, porque Él ha hecho perfectamente su trabajo en mi corazón. Perfectamente Dios ha trabajado en mi vida. El versículo 37 vamos a leer. Ya, el verso 37 dice de esa manera: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, la palabra nos indica, somos más que vencedores, ¿sí? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Cristo. ¿Quién es aquel que nos amó? Es Dios. Por esa razón, a través de Jesucristo, Dios nos ha dado la libertad dentro de nuestro corazón. A través de Jesucristo nosotros somos justificados, somos perfeccionados, somos hijos de Dios. Dios ha hecho perfectamente su obra en nuestra vida. Por esta razón nosotros debemos alabar al Señor, debemos glorificar al Señor, porque Dios de esa manera ha manifestado su gloria en nuestra vida, en nuestro corazón, ha hecho perfectamente su trabajo.
Este tiempo es muy importante para nosotros. Yo voy a vivir creyendo lo que Dios ha hecho para mí o creyendo lo que mi conducta, mi ser me indica. Yo voy a vivir creyendo lo que la obra que Dios ha hecho para mí, o voy a vivir creyendo mi razón. Muy importante esto. Nosotros vamos a revisar un poco el libro de San Juan. San Juan capítulo 3. Ya, San Juan capítulo 3. Y el versículo 17, San Juan capítulo 3, el verso 17, dice la palabra: y porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Dios para qué envió a Jesús, su Hijo? ¿Para condenar al mundo? No, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Dios ha enviado para que nosotros a través de Jesucristo tengamos la vida eterna. Dios ha enviado a Jesús para que nosotros seamos libres de este mundo, seamos libres del pecado a través de Jesucristo. ¿Verdad? Dios ha enviado a su Hijo ¿para qué? No para condenar, no para indicar, tú eres un malo y perverso, tú debes morir. Jesucristo vino al mundo para salvarnos del pecado, de la condenación. Por eso Romanos nos indica: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso Dios nos indica, o sea, Dios a través de Jesucristo ha hecho su obra perfecta. A través de Jesucristo ha hecho su trabajo perfecto. A través de Jesucristo ha cumplido su obra. Por esa razón nosotros podemos alabar y glorificar al Señor. Por eso en el versículo 18 nos indica, el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya, ¿quiénes reciben la condenación? ¿Quiénes viven una vida miserable? ¿Y por qué es su vida miserable? Ya una persona, ¿sí? Una persona vive bajo la condenación, no porque haya vivido una vida tan desordenada. Una persona vive bajo la condenación porque no cree en la obra que ha hecho Dios en su vida a través de Jesucristo. Una persona recibe la condenación no por su acto, su manera de vivir, sino porque menosprecia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Menosprecia el trabajo de Dios. Considera que el trabajo de Dios es muy inferior y piensa que su trabajo es mucho más superior. Esa persona vive bajo la condenación. Por eso la palabra nos indica, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído, dice, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, Dios ha hecho su obra perfecta. Para confirmar esta parte, vamos a ver, ¿sí? El libro de San Juan, capítulo 19. San Juan, capítulo 19, el versículo 30, ¿sí? San Juan, capítulo 19, versículo 30, la palabra nos indica: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra nos indica, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esto fue en la última etapa de su vida, ¿sí? Cristo Jesús, estando en la cruz, ahí habló antes de
perder la vida antes ya. Él dijo, consumado es. ¿Qué significa? Fue terminado. Toda su obra fue hecho, concluido. Consumado es. Ahí Dios acabó su obra perfecta en nuestra vida, dentro de nuestro corazón, estableciendo su pacto a través de la sangre de Jesucristo. Por esa razón, nosotros llegamos a ser perfectos delante del Señor. Por esa razón, Dios trabaja en nuestra vida. Dios nos indica, nos dice, tú eres mi hijo. Por eso Dios con seguridad nos dice, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Eso es la obra del Señor. Hermanos, Dios exactamente nos conoce. Usted no se engañe a sí mismo a través de los pensamientos. Usted enfóquese en lo que Dios escribió en la palabra para usted. Amén. Usted enfóquese en lo que Dios ha preparado para usted. La vida eterna. Dios ha preparado la esperanza. Dios ha preparado una hermosa vida para usted. Eso es lo que Dios ha hecho. Ha hecho perfectamente su obra. A través de la palabra del Señor, este tiempo vamos a vivir enfocados. Dios me hizo perfecto. Sí, en mi vida hay muchos defectos, sí, pero Dios me hizo perfecto. Es verdad, a través de menospreciar la palabra de Dios, yo vivo una vida imperfecta. Pero cuando me sujeto, cuando yo puedo aceptar la obra de Jesucristo, entonces puedo tener la vida perfecta. De esta manera Dios ha encaminado. Hoy en día podemos ver el trabajo de Dios en nuestras vidas, exactamente a través de su misericordia. Dios nos encamina. En este tiempo nos permite, ¿sí?, a través de diferentes medios de comunicación, poder llegar a diferentes puntos de Bolivia, poder comunicar y poder estar juntos. Eso es la bendición de Dios. Dios permitió a través de este tiempo comunicarnos, establecer y poder unir nuestro corazón. Por más que nos encontremos en diferentes lugares y del mundo, Dios nos permite a través de estos medios poder estar conectados y recibir la gran bendición de Dios a través de su obra. Espero que usted reciba la bendición y viva una vida bendita delante del Señor durante la vida que Dios le permita a usted. Y juntos alabemos y glorifiquemos al Señor. Vivamos con gozo y esperanza. Todo lo que Dios ha preparado para nosotros, disfrutemos este tiempo. Voy a orar esta noche. Amado Padre, Dios, te damos gracias, Señor. En verdad, nosotros muchas veces por ignorar tu palabra, menospreciar, Señor, la obra que tú has hecho para con nosotros y enfocarnos en los pensamientos que Satanás nos establece, nosotros constantemente vivimos, Padre, lo que se llama en el mundo de la desesperanza. Muchas veces nos consideramos con falta, nos vemos, Padre, sin fe, vacíos, porque Satanás constantemente nos muestra, Padre, ese vacío, nos muestra y nos enseña, ¿dónde está tu Dios? ¿En qué Dios crees tú? Muchas veces recibiendo esa palabra, lo único que nuestro corazón hace es trasladarse en el mundo de la desesperanza. Tenga misericordia, amado Padre. Encamine, guarde, Señor, a cada uno de mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares, Señor, de Bolivia. Padre, usted guarde su vida. Tenga misericordia, Señor, a través de su palabra. Pueda encaminar y dar esperanza, Señor, en cada corazón. Dele fuerza, gracias, Señor, a cada uno, Señor, de los hermanos quienes se encuentran delicados de salud. Usted mismo fortalezca, Padre Dios, sus corazones. Dé la fuerza, Señor, en su vida, así ellos puedan testificar y glorificar, Padre, tu nombre. En verdad, Padre, para ti nada es imposible. Como dice la palabra Romanos, Señor, nosotros a través de ti somos más que vencedores, Padre Dios. Sí, nosotros no tenemos la capacidad para vencer a nadie, pero a través de la sangre de Jesucristo somos más que vencedores. Encamine la vida y el corazón de cada uno de mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares, quienes nos siguen y nos escuchan, Señor, a través, Señor, de Facebook, a través de Radio Jerusalén. Usted guarde, Señor, a cada hermano, hermana, Señor. Le rogamos por ello, le rogamos por su alma, su salud. Permítanos llevar el evangelio a diferentes lugares. Esta semana también
Usted ha bendecido, Señor, haciendo el seminario, Señor, allá y la provincia de Loaiza, Señor, en el Uribay. Usted ha bendecido, Señor, usted encamine muchas personas, alaben tu nombre, Señor, en aquel lugar. Asimismo, Padre, permita, Señor, esta semana también muchas personas y del municipio de Tipuani también puedan escuchar el Evangelio, Padre. Usted encamine, prepare todo lo necesario, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Bendiga la vida de su cielo, Pastor Oxopar, Señor, quien está anunciando el Evangelio constantemente allá en Estados Unidos, Padre. Guarde su salud, la salud, Señor, de cada uno de los que le acompañan. Así de esa manera, Señor, nosotros encomendamos nuestras vidas, las necesidades, nuestras dolencias, la enfermedad, encomendamos, Padre, en tus manos, Señor. Te lo pedimos todo orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Un gusto haber estado con cada uno de ustedes. Sí, un abrazo. Nos vemos. Sí, evangelista, muchas gracias y estamos muy agradecidos por permitirnos esta tarde poder escuchar la palabra. Y antes de terminar con el culto de la tarde, quiero dar algunos anuncios y recordarles este tiempo. Y estamos realizando los cultos a través de Facebook y la plataforma Zoom. De lunes a sábado tenemos la hora piadosa a partir de las 6 a 6:30 de la mañana. Los domingos tenemos el culto general, dirigidas por el pastor Andrés Lim, a partir de las 10 de la mañana hasta 12:30 de la tarde. Y los días, y como hoy, también por la tarde, tenemos el culto de domingo y a partir de las 6:30. Y los días miércoles, el culto de oración a partir de las 6:30, también hasta las 9:30 de la noche. Y los sábados el culto de los niños a partir de las 10:30 hasta las 12 de mediodía. Sí, hermanos, están todos invitados. Y también recordarles que tenemos las traducciones en Aymara y Quechua, que también son transmitidas en la plataforma en las redes sociales de Facebook. Sí, también por la plataforma Zoom tenemos cultos especiales. Los lunes, culto de casados a partir de las 7:30. Los martes, culto de casadas a partir de las 7:30. Y los viernes, las reuniones zonales y también a partir de las 7:30 de la noche. Sábados también tenemos el culto de jóvenes a partir de las 3 de la tarde. Están todos los jóvenes invitados a que puedan participar y podamos pasar un momento juntos con todos los jóvenes. Sí, también este tiempo se ha lanzado la convocatoria para los nuevos seminaristas y esperamos que muchos hermanos puedan tomar en cuenta esta parte y poder reunir todos los requisitos que se necesita. Y si Dios ha llamado a su vida, si tiene el corazón para poder anunciar el Evangelio y poder recibir el entrenamiento, puedan reunir 3 requisitos que se necesitan. Uno, la carta de recomendación. También debe tener el llamamiento de Dios y también redactar su testimonio de salvación. Con todo esto tiene que apersonarse en oficinas y ahí se le va a brindar más información. Sí, hermanos, espero que puedan considerar esta parte y también poder reunir estos requisitos. También tenemos la convocatoria para los voluntarios a partir de los 18 años para adelante y puedan animar a los jóvenes y hijos de sus hijos y puedan animarlos a que puedan hacer su voluntariado acá en la iglesia y puedan también ser capacitados para las distintas áreas que se están dando en la iglesia, como por ejemplo edición de video, edición de imagen y transmisión, redes sociales, distintas áreas que se están utilizando para las transmisiones y más que todo para anunciar el Evangelio. Sí, esperamos que muchos voluntarios puedan inscribirse y poder también pasar momentos acá juntos en la iglesia. Sí, también del 5 al 9 de julio tendremos el campamento de danza. Este campamento será de mucha bendición para los jóvenes y esperamos que puedan inscribirse y puedan invitar a sus amigos y conocidos
para que también puedan ser partícipes del campamento de danza. Sí, y para más información puedan escribir o acercarse a las oficinas de IYF. Ahí se les va a proporcionar toda la información y todo lo que se necesita para inscribirse en este campamento. Sí, también y anunciar que sobre las ofrendas de evangelización, este tiempo y Dios está trabajando grandemente en Bolivia. Y anteriormente tuvimos la conferencia con Pastor Oxopark del régimen penitenciario, y de esta manera también se ha podido llegar a todos los departamentos de Bolivia y con la firma de convenios, y de esta manera también vemos, ¿no?, cómo Dios está trabajando a nivel Bolivia, y podamos dar la ofrenda para esta causa, podamos abrir nuevas iglesias, nuevas sedes en distintas ciudades, departamentos que faltan, y la misión. Sí, podamos tomar en cuenta esta parte. Y el número de cuenta es el 2001 38 40 18. Este número de cuenta está en el Banco Visa y está a nombre del diácono Jorge Parrado. Sí, esta parte también podamos considerar, hermanos, podamos realizar nuestro depósito y todo para el Evangelio. También invitamos a que puedan visitar nuestra página y de la misión Buenas Nuevas, y también poder escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio, que está siendo transmitida y teniendo un alcance a nivel Sudamérica, y gracias al satélite Tupac Katari. Sí, y por último, todos nuestros cultos y las transmisiones que realizamos están siendo traducidas también en el idioma quechua y aymara, y puedan también escucharlo dependiendo su mejor entendimiento. Sí, hermanos, muchas gracias. Y esta noche hasta aquí con el culto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.